Pues hoy seguimos con nuestro estudio sobre el credo de los apóstoles y nos tocaría hablar un poco acerca del Espíritu Santo, ¿no? Espíritu Santo. Pues creo que vivimos una época muy extraña en cuanto a la doctrina del Espíritu Santo. A ver, a la vez que en muchísimas iglesias todo gira alrededor de tremendas exageraciones sobre el Espíritu, en muchas otras apenas se habla acerca de él y de su obra. En ambos casos, claramente hablando desde la perspectiva bíblica, la persona y la obra del Espíritu han sido olvidadas. Se trata para unos de una especie de energía divina que podemos manipular casi a nuestro antojo, y para otros se trata de un capítulo ultrapasado en un viejo tomo de teología. Buscamos por internet, por ejemplo, o consultamos los catálogos de las editoriales y nos sorprendemos con la cantidad de libros, cursos, predicaciones, artículos, testimonios sobre el Espíritu. Pero aún así sigue siendo una doctrina olvidada, porque muy poco de lo que se dice, de lo que se enseña, de lo que se vive sobre el Espíritu tiene el respaldo de la palabra de Dios. Además, en general, se trata de una de las doctrinas que en la práctica no se depende tanto de la Biblia para formularla, sino más bien de la supuesta experiencia que tenemos con el Espíritu. No dependemos tanto de la Biblia, dependemos más de lo que sentimos. Por ejemplo, si he sentido la presencia del Espíritu, o si estoy convencido de que escuché su voz susurrándome algo al oído, o si lo percibí claramente mientras cantaba alabanzas. Cualquiera de estas experiencias ya me es suficiente para tener mi propia doctrina acerca del Espíritu Santo. Por otro lado, también es verdad que en muchos ambientes cristianos pasa justo lo contrario, ¿no? Que muy poco se habla de la persona y de la obra del Espíritu Santo, que no se nota su presencia, que no se percibe su obra, no lo vemos guiando nuestras vidas, tampoco iluminándonos al meditar en las Sagradas Escrituras. Es como si se hubiese convertido en un mero artículo, un mero dogma que adorna estos viejos tomos de teología, un dogma vacío de sentido y que en la práctica no afecta a la vida cristiana en nada. De hecho, vivimos una época en la que nos falta urgentemente una doctrina más equilibrada, más fuerte, incluso más bíblica, acerca del Espíritu Santo de Dios. Así que con eso en mente empezamos a comprender mejor la persona y la obra del Espíritu. Así que en primer lugar, unas palabras introductorias, ¿no? Unas palabras introductorias. Bueno, afrontamos el desafío de comprender bíblica y teológicamente la persona y la obra del Espíritu. Y para tanto, empezamos volviéndonos al credo de los apóstoles, donde tras una larga sesión hablando acerca de Jesucristo, nos encontramos con la siguiente afirmación de fe: creo en el Espíritu Santo. Interesante porque en un primer momento parece muy desproporcionado en relación con lo que nos enseña el credo acerca del Padre y sobre todo acerca de Jesucristo, ¿no? Acerca del Padre dice Creador, Todopoderoso, ¿no? Acerca de Cristo habla de toda su vida, su obra, ¿no? De su salvación. Y cuando llegamos al Espíritu simplemente dice creo en el Espíritu Santo, ¿no? Sin embargo, el credo nos lo presenta como personalmente vinculado al Padre y al Hijo, puesto que únicamente a las personas de la Trinidad empieza el credo con la palabra creo. Si os fijáis en el credo, creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo. Creo en Jesucristo, su Hijo unigénito, y creo en el Espíritu Santo. Lo demás que sigue, se omite la palabra creo, ¿no? Así que creo en Dios Padre, creo en Jesucristo y creo en el Espíritu Santo. Y eso compone un todo,
¿no? Así que la supuesta desproporción o desproporcionalidad entre las tres personas se compensa, teológicamente hablando, dentro del credo con el hecho de que las tres personas componen la unicidad de la persona divina, a lo que llamamos Santísima Trinidad, como eje central de toda la vida y de todo el pensamiento cristiano. Toda la vida cristiana y todo el pensamiento que tenemos como cristiano tiene que tener como eje central no Cristo únicamente, o el Padre, o el Espíritu, cada uno por su lado, sino que el bloque, ¿no? El equipo completo al que llamamos Trinidad. La persona y el ministerio del Espíritu Santo únicamente puede ser comprendido, incluso solo puede ser evaluado de manera correcta si lo hacemos desde la perspectiva bíblica de la Trinidad. Específicamente hablando, si seguimos la secuencia de los artículos de fe del credo apostólico, que nos lleva de la persona y de la obra de Cristo a la persona y obra del Espíritu Santo, entonces podríamos decir que el estudio acerca del Espíritu debería ser marcadamente cristológico, porque se deriva de lo anterior. Y lo mismo se puede decir sobre la persona del Padre. Toda la obra del Padre, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, eso nos lleva hacia dentro de una larga sección del credo que es la persona de Cristo. Entonces, el mismo credo nos afirma que Cristo fue concebido por obra del Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo ya se estaba tratando acerca de él cuando hablamos acerca del Hijo, de Cristo. Lo que nos da también la perspectiva espiritucéntrica, no sé si existe esa palabra, de la vida y de la obra redentora de Cristo. Es que está todo muy mezclado, ¿no? Si la concepción de Cristo fue obra del Espíritu, leemos el artículo sobre el Espíritu desde una perspectiva cristológica. Pero si eso es así, lo contrario también lo será. Leemos sobre el Espíritu, sobre Cristo, toda la sesión sobre Cristo, desde una perspectiva espiritocéntrica, ¿no? De ninguna manera podemos pensar en el Espíritu Santo, por tanto, como un ente separado de la Trinidad, o como una simple energía, o como el poder divino a nuestra disposición. No. Más bien se trata del propio Dios, de la tercera persona de la Trinidad, que tiene personalidad, es una persona, no es una energía, no es un poder que está vagando por el universo, es una persona, tiene personalidad y tiene una obra concreta que ejercer en la iglesia y en el mundo. En cuanto a la perspectiva cristocéntrica de la obra del Espíritu, es importante observar que el Espíritu toma el relevo de Cristo. Cuando Cristo ascendió al Padre, sigue adelante el Espíritu con la obra de redención realizada por Cristo, convenciendo al mundo de su pecado, santificando a la Iglesia en su misión en el mundo. La obra del Espíritu sigue la de Cristo. Y es muy interesante ver lo que pone Hechos capítulo 19, versículo 1 a 7, cuando Pablo, llegando a Éfeso, se encuentra con algunos discípulos de Juan el Bautista que ni siquiera habían oído hablar del Espíritu Santo, no tenían ni idea de lo que era el Espíritu Santo, ¿no? Y entonces Pablo les empieza a hablar acerca de Jesucristo y del bautismo en el nombre de Cristo, y solo entonces reciben al Espíritu. Se trata de un hecho muy importante, puesto que el remedio para los que no saben nada acerca del Espíritu no es una enseñanza especial acerca de él, ni en cómo se puede acceder al poder del Espíritu, ni en cómo orar de forma más ardiente o cómo hablar en otras lenguas, etcétera, etcétera, sino más bien es una clara enseñanza acerca de la persona y de la obra de Jesucristo y del bautismo cristiano en nombre de Cristo
en nombre de la Trinidad, es lo que nos introduce en la comunión de la Iglesia de Cristo en este mundo, por tanto, a una experiencia y a una comprensión acerca de la persona del Espíritu Santo. Así que cuando comprendemos las dimensiones más salvadoras de la persona y de la obra de Jesús, conforme revelada en la Biblia Sagrada, entonces damos el paso necesario para considerar de la misma manera a la persona y a la obra del Espíritu Santo. Juan capítulo 15, versículo 26 dice, cuando venga el Consolador, y se refiere al Espíritu, ¿no? Cuando venga el Consolador que yo os enviaré de parte del Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, Él testificará acerca de mí. Sin embargo, recordémonos de las sabias palabras de un teólogo del pasado que incluso era holandés, que dijo, aunque honremos al Padre y creamos en el Hijo, vivemos muy poco en el Espíritu Santo. Parece que solo para nuestra santificación es que se acrecienta el Espíritu de forma accidental en la obra redentora. Y lo dijo con bastante acierto porque intenta justo conectar el Espíritu Santo, la persona y la obra del Espíritu, a la obra redentora de Cristo y del Padre. Así que, por tanto, debemos luchar en contra de esa tendencia de vaciar el Espíritu Santo, transformándolo en una energía o en un poder, pero luchar con la palabra de Dios en las manos, en nuestras mentes y en nuestros corazones. En segundo lugar, quería hablaros un poquito acerca del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Otra deficiencia actual es pensar que al Espíritu Santo solo se le menciona en el Nuevo Testamento, que no existía antes. Nació en el Nuevo Testamento, ¿no? Sin embargo, eso no es así. Empecemos por las palabras espíritu, esa palabra espíritu en el Antiguo Testamento, ¿no? Se trata de una palabra interesante porque la palabra espíritu también se puede traducir por viento, aliento, hálito, soplo, etc., ¿no? Aire, ¿no? Aire. O sea, tiene que ver con esa idea de aire en movimiento, como cuando al crear al ser humano del polvo de la tierra, sopló en su nariz hálito de vida, dijo, ¿no? Génesis 2:7, ¿no? Dios sopló en su nariz hálito de vida y el hombre se convirtió en un ser viviente. O cuando, por ejemplo, en las plagas de Egipto, en Éxodo 10, versículo 13, Moisés extendió su vara y el Señor hizo que todo ese día y esa noche un viento, un espíritu, un viento del este soplara, espíritu, sobre el país. A la mañana siguiente el viento había traído las langostas. Interesante, ¿no? No se refiere al Espíritu Santo, ¿o sí? Os dejo con la pregunta. Pero al menos se refiere al aire, viento. O en la travesía del mar, que Éxodo 14:21, Moisés extendió su brazo sobre el mar y toda la noche el Señor envió sobre el mar un recio viento del este que lo hizo retroceder convirtiéndolo en tierra seca. Isaías capítulo 7, versículo 2, cuando dice, en el palacio de David se recibió la noticia de que Siria se había aliado con Efraín, ¿no? Noticias de problemas políticos y posiblemente una guerra. Y se estremeció el corazón de Acaz y de su pueblo, como se estremecen por el viento los árboles del bosque, por el espíritu los árboles del bosque. Esta palabra en realidad no llama la atención por el simple movimiento de aire, sino por la energía que tal movimiento manifiesta, por el poder que tiene ese aire en movimiento. Así que no expresa la inmaterialidad supuesta en el aire, sino la energía de la vida
en Dios. En ese sentido se sabe que los hebreos y sus vecinos paganos también conocían muy bien el poder del viento en el desierto, bueno, donde vivían, ¿no? Tenían que conocer un poco de su ambiente. Una tempestad de arena es un poder que puede destruir y matar. Y los hebreos lo sabían muy bien, y sus vecinos. Pues al usar la palabra y el concepto espíritu o viento, al usar esta palabra y este concepto al Espíritu Santo, pensaban ellos en el poder de Dios, en su aliento, en lo que sale de Él hacia el mundo para cumplir con sus propósitos. Por ejemplo, Isaías capítulo 40, versículo 7 dice: la hierba se seca y la flor se marchita, porque el aliento del Señor sopla sobre ellas. Capítulo 59, 19, desde el occidente temerán el nombre del Señor y desde el oriente respetarán su gloria, porque vendrá como un torrente caudaloso, impulsado por el soplo del Señor. Al usarse esa palabra espíritu o viento para Dios en el Antiguo Testamento, eso denota su poder incorruptible y su poder preservador. Así pues, la idea de viento indica el soberano poder de Dios que se movimienta libremente como si fuera, figuradamente, una tormenta, un huracán incontrolable. Por eso es imposible al Espíritu de Dios domesticarlo o prenderlo, manteniéndolo bajo nuestro control humano o incluso cristiano. Porque se trata, desde la perspectiva del Antiguo Testamento, de esa tormenta, de ese huracán incontrolable que sale de la boca de Dios. Con esa palabra, por tanto, el Antiguo Testamento se refiere claramente al Espíritu de Dios, y ahora me refiero a Génesis 1:2, al Espíritu de Dios que iba y venía sobre la superficie de las aguas. Isaías 11:2 se refiere al Espíritu del Señor que reposará sobre él. Espíritu de sabiduría y de entendimiento, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y del temor del Señor. Pero además de eso, el Antiguo Testamento pone más énfasis en la actividad del Espíritu que a su naturaleza, ¿no? Sin embargo, no deja de evidenciar la personalidad del Espíritu, su divinidad, su persona y su divinidad, su persona divina. Como por ejemplo en el Salmo 51, versículo 11, cuando dice que no me alejes de tu presencia ni me quites tu Santo Espíritu. Isaías 63, versículo 10, cuando dice, por ellos se rebelaron y afligieron a su Santo Espíritu. Pero el énfasis en la actividad del Espíritu se demuestra más ampliamente, puesto ser Él el agente y el sustentador de la creación. Él ha sido el creador, al igual que el Padre, y al igual que el Hijo. Y el sustentador de la creación, Salmo 33, versículo 6, por la palabra del Señor fueron creados los cielos, y por el soplo de su boca las estrellas. Palabra y soplo de la boca son sinónimos aquí, ¿no? Por el Espíritu se ha creado todas las cosas. El Espíritu es omnisciente, ¿no? Isaías 40, versículo 13. ¿Quién puede medir el alcance del Espíritu del Señor? ¿Quién puede servirle de consejero? No, nadie. Pero también es omnipresente. Salmo 139, 7. ¿A dónde podría alejarme de tu Espíritu? ¿Dónde podría huir de tu presencia? Es omnisciente, es omnipresente y por supuesto es omnipotente. Isaías 34, 16. Ninguno de estos animales faltará, cada cual tendrá su pareja. El mismo Señor ha dado la orden y su Espíritu los ha de reunir.
Pero con relación a los seres humanos, el Antiguo Testamento nos muestra al Espíritu Santo actuando en nosotros en 3 niveles diferentes, en 3 niveles distintos. El nivel físico e intelectual, lo que no implica en alguna transformación espiritual, como en el caso de José de Egipto, ¿no? Los dos tuvimos un sueño, dijo en Génesis 40, ¿no? Los dos tuvimos un sueño y no hay nadie que nos lo interprete. ¿Acaso no es Dios que da la interpretación? Preguntó Faraón. Salto un par de versículos, ¿no? Preguntó Faraón, ¿podremos encontrar una persona en quien repose el Espíritu de Dios? O sea, que tenga la inteligencia suficiente para descifrar estos sueños, ¿no? Físico e intelectual, pero también en segundo lugar, a nivel religioso y moral. A nivel religioso y moral, el Espíritu produce en los seres humanos el carácter moral de Dios, reproduce en nosotros la moralidad de Dios, escudriñando nuestros corazones, entristeciéndose con nuestros pecados, conduciéndonos hacia el arrepentimiento, a la fe, a la santidad, ¿no? El Salmo 143, 10, que dice, enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios, que tu buen espíritu me guíe por un terreno sin obstáculos. Y en tercer lugar, el nivel profético, revelacional, ¿no? Puesto que el Espíritu Santo es el agente divino en la revelación de su voluntad, colocando las palabras de Dios en los labios de los profetas. Por eso siempre afirmaban los profetas del Antiguo Testamento, así dice el Señor. Ha inspirado a profetas y apóstoles y nos ilumina a nosotros hoy en el entendimiento de su palabra. Pero número 3, quería hablaros un poquito acerca de la persona del Espíritu Santo, ¿no? Sí, debemos hablar del Espíritu como una persona divina, la tercera persona de la Santísima Trinidad. No se trata de una cosa, de una energía cósmica, ni mucho menos se trata del universo que se ordena impersonalmente a mi favor. Sobre todo en el Nuevo Testamento vemos mucho acerca de su persona, de su personalidad, por supuesto también acerca de su obra y de su ministerio. Vamos a ello. En primer lugar, hablando de su persona, el texto bíblico nos dice que el Espíritu es uno. Habla de su unicidad. Solo hay un Espíritu Santo, no hay 2, 3 o 4, solo hay un Espíritu Santo, no más de uno. Y eso lo afirmó el apóstol Pablo, Efesios 4:4, ¿no? También nos habla de su personalidad, que aun siendo el mismo Dios, es distinto del Padre y del Hijo. Como persona tiene inteligencia. Hechos 15:28. Nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga. Nos pareció bien al Espíritu, eso dijeron los apóstoles, ¿no? Nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros. O sea, es una persona que tiene inteligencia y que tiene voluntad, ¿no? Hechos 16:7. Cuando llegaron cerca de Misia, intentaron pasar a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Él tenía voluntad. Dijo, por ahí no vais, no lo permito. Y no sé qué circunstancias creó el Espíritu que les fue imposible cruzar de Misia a Bitinia. Tiene sensibilidad el Espíritu. Romanos 15:30, os ruego por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que os unáis conmigo en esta lucha. ¿No? Por el amor del Espíritu. Efesios 4:30, cuando dice, no agravéis al Espíritu Santo de Dios. Tiene sentimiento, ¿no? Como persona divina lo vemos actuando con características de una persona. El Espíritu Santo actúa y trabaja en nuestras vidas, intercede por nosotros, nos impide seguir determinados caminos, se comunica,
y habla, nos consuela, nos instruye por medio de las Escrituras, nos regenera de una vida de pecado, nos guía a la verdad de Cristo, convence al mundo de su pecado, de la justicia de Cristo, del juicio divino, y glorifica a Cristo. Todo eso son actividades que una energía no puede hacer, sino una persona. Por lo tanto, sus obras son perfectas como Dios, tanto en la creación como en la providencia, en la comunicación de la palabra de Dios, al inspirar a ciertas personas del pasado, como dijo el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 1, 21, ¿no? Al hablar de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo, al guiar todos los pasos de Cristo desde la encarnación, porque ahí estaba el Espíritu, desde su encarnación hasta su ascensión, al implantar en nosotros, en ti y en mí, la vida eterna, conduciéndonos por los caminos del arrepentimiento, de la fe, de la santificación, de la esperanza eterna. Todo eso nos da el Espíritu. Al conferirnos dones, talentos y capacidades para que podamos servir a Cristo en este mundo, dentro y fuera de la iglesia, al preservar a la iglesia a lo largo de toda la historia. Estamos hablando de una persona que tiene una obra tremenda, que actúa en todos los niveles de la vida humana, de la vida de la iglesia y del mundo. Y pensando en nosotros, los creyentes que fuimos alcanzados por la gracia de Cristo, por medio, claro, de la instrumentalidad del Espíritu Santo, podemos decir que somos el templo del Espíritu. Una vez que el Espíritu habita en nosotros, y eso lo decimos individualmente, cada uno de nosotros, ¿no? Hemos sido habitados por el Espíritu porque está con y en nosotros, y también lo decimos colectivamente, porque la iglesia es la comunidad del Espíritu. Pero no habita en nosotros porque necesita un techo donde vivir, sino que para darnos una nueva vida, un nuevo sentido de vida, un nuevo rumbo en la vida, una nueva misión de vida. Por eso habita en nosotros. Además, no habita en nosotros una temporada y luego se marcha. Su presencia es permanente, es eterna. Romanos 8:9. Vosotros no vivís según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Por tanto, eso es algo permanente. 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo del Espíritu y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? 1 Corintios 6:19. ¿Acaso no sabéis que vuestro cuerpo, y yo creo que también incluye ahí nuestra alma y espíritu, ¿no? Que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en vosotros y que ha recibido de parte de Dios? Así, pues, en nuestra experiencia diaria de vida cristiana, contamos con la presencia, contamos con la acción constante del Espíritu Santo de Dios, purificándonos, guiándonos, dándonos esperanza, enseñándonos la verdad de Cristo en su palabra, iluminándonos en la comprensión de la palabra de Dios, llenándonos con su gracia, con su misericordia, con el perdón divino, consolándonos, intercediendo al Padre por nosotros, llevándonos a glorificar a Dios en todo momento. Concluimos diciendo que el credo de los apóstoles nos ayuda a expresar nuestra fe en la Trinidad, hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y en cuanto al Espíritu Santo, debemos mantener un concepto equilibrado y bíblico acerca de su persona, acerca de su obra, para que no caigamos en las exageraciones comunes de nuestra época, sea de confundir nuestra propia intuición personal, nuestra propia voz interior con el Espíritu, asumiendo de esa manera yo el lugar del Espíritu en mi propia vida, o sea, de olvidarnos de Él, transformándolo en un simple dogma y ya no reconocer su acción en nosotros, en la iglesia y en el mundo. El Espíritu habita con nosotros, camina con nosotros,
nos convence siempre del pecado, nos conduce por los caminos de la fe y de la santidad. Y no hay nada que podamos hacer para impedir esa obra del Espíritu. El Espíritu le da sentido a la vida cristiana, nos permite servir con nuestros dones, con nuestros recursos y talentos, nos hace fijar la mirada en Cristo, glorificar a Dios y esperar por la redención eterna. Así que os invito a que sigamos y sirvamos al Espíritu Santo de Dios. Amén.